Una pieza fundamental de la innovación en cualquier país es la patente. La patente genera innovación y genera Estado de Derecho alrededor de un sistema económico que requiere todo país para prosperar. Y México también requiere entrar en la discusión de las patentes, su cuidado y el futuro a ese respecto. Vamos a hablar con José Luis de la Cruz, director general de BIVIC, al respecto de la política industrial que México requiere. De las reiteradas peticiones en materia de política económica está el contar con una política industrial, sobre todo aquellos que se dedican a la manufactura exigen que haya una política industrial clara. Y justamente este es el tema. La manufactura en México nos ofrece una fotografía de contrastes. Regiones muy exitosas, industrias que crecen a un ritmo asiático. Tenemos también los otros casos, regiones muy estancadas, industrias que no han podido superar el siglo XX. ¿Cómo superar esto? Es parte de lo que hablaremos hoy en #Tu Economía en Juego. Comenzamos. Más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. #Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, #Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, qué gusto que nos acompañe, pues ya estamos aquí en #Tu Economía en Juego. Y esta noche vamos a platicar acerca de la política industrial. ¿Hay política industrial en México o no hay política industrial en México? Y para tales efectos, esta noche nos acompaña José Luis de la Cruz. Él es el director general del IDIC, el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Por estar con nosotros. Luis Miguel González, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Y bueno, pues Carlos Mota. Hola, Alberto, Carlos, buenas gusto noches. saludarte. Bueno, pues José Luis, ¿hay política industrial o no hay política industrial? Este es un tema que pues hemos discutido por años. Hubo algunos funcionarios que dijeron, no, lo mejor es que no haya política industrial. ¿Cómo estamos? Mira, desde mi punto de vista, en lo que hoy en el mundo se considera política industrial, es decir, una serie de medidas integrales que tengan como objetivo generar los fundamentos para tener una industria sólida, que van desde la educación, que van desde la banca de desarrollo, de generar mayor valor agregado, innovación, patentes, entre otras circunstancias, y que todo eso resida en un sólido sistema productivo, privado, industrial. Me parece que México todavía no alcanza los niveles de política industrial, particularmente ante los desafíos de lo que se conoce hoy como la cuarta revolución industrial, es decir, tener los fundamentos de mecatrónica, robótica, etcétera. Entonces, en ese aspecto me parece que todavía México requiere un esfuerzo más grande para lograrlo. José Luis, nos trajiste además tu libro, México frente a su crisis, que hay que decirle a la audiencia, está recién salido de la imprenta, ¿no? El reto de la cuarta transformación, que reciente ha publicado Limusa, y en parte aquí documentas lo que está ocurriendo con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en parte también ligarlo con lo que nos estás diciendo en cuanto a política industrial. ¿Cómo comprender la crisis, como tú mencionas, México frente a su crisis de este país, de no tener, digamos, todas estas columnas para su desarrollo garantizado hacia el futuro, en función de que parece que no aguanta más el país con esa carencia, ¿no? Yo planteo ahí tres ejes fundamentales. El primero es muy claro, tenemos un problema social que lo podemos resumir en la cuestión de pobreza, es decir, cuando uno tiene a más de 52 millones de mexicanos en pobreza, a más de 60 millones que no tienen el ingreso suficiente para poder superar las líneas básicas de bienestar, pues evidentemente que eso es un reto muy grande a superar. Cuando además se contempla, por otro lado, que el sistema educativo no garantiza movilidad e inclusión social, porque de acuerdo a los distintos exámenes que se pueden hacer, México es un país de reprobados, en síntesis, y que esto convive con un sistema productivo que se ha precarizado, que ha provocado la precarización del mercado laboral, evidentemente que el reto por superar es histórico. Y lo que ahí buscamos plantear es, al final del día, estos elementos
cómo deberían de abordarse más allá de la coyuntura y evidentemente que esto lo que plantea es generar acuerdos. No hay otra manera de superar retos históricos que van desde la pobreza alimentaria hasta una baja capacidad productiva. Propones tú implícitamente un cambio de narrativa. Hasta cierto punto hemos estado muy cómodos diciendo México es un caso de éxito con la integración de América del Norte porque construyó una industria manufacturera importante en automotriz, en aeronáutica. ¿Cómo ver, a partir de lo que nos dices tú, los casos de éxito con los que nos sentíamos tan cómodos? Bueno, ahí lo que planteo es, se tiene que reconocer, México forma parte de este poderoso clúster global manufacturero, es una potencia exportadora, pero de bajo valor agregado. Es decir, la capacidad transformadora interna de nuestro país no le alcanza para, además de ser gran exportador, hacerlo con contenido nacional, hacerlo con patentes mexicanas, con valor agregado generado en pequeña y mediana empresa, que ha sido la clave de éxito en otros lugares del mundo como Alemania y Japón. ¿Esto qué acaba implicando? Sí tenemos lugares, sectores, regiones que pueden competir y convivir perfectamente con cualquier lugar del mundo, pero tenemos la mayor parte en rezago. Entonces, yo lo que planteo ahí, no es bueno ser maquilador. México tiene que pasar de esa maquila, le llamo de smoking, es decir, sí convivir con las cadenas globales de valor, pero tiene que hacerlo también en función de su propia tecnología e innovación. En función de esto que estás planteando y de tu libro, que entiendo te llevó más de un año, ¿verdad, José Luis? Entiendo, ¿no? Nos platicabas, ¿verdad? Más de un año en realizarlo, ¿verdad? Efectivamente, 1 año y medio escribiéndolo, pero algún tiempo más de reflexión. Bueno, en función de eso, ¿cómo encaja una industria que tiene, ya no sé, 14, 15 meses de caídas consecutivas? ¿Cómo encaja esta situación y qué hacer en ese contexto, José Luis? Bueno, yo creo que aquí lo que tendría uno que poner en consideración es lo siguiente. Entre 2001 y 2018, el promedio de crecimiento de la industria mexicana fue 0.4%. Es decir, ni siquiera el promedio de ese 2% del PIB nacional. ¿Cómo hacer compatible eso con un mundo que se dirige hacia desarrollos de alta innovación tecnológica? Evidentemente que mientras la industria no se encuentre en un carril de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, con motores endógenos cada vez más sólidos. ¿Y esto qué implica? Necesitamos empresas mexicanas que sean capaces de competir, de colaborar con las cadenas globales de valor. Necesitamos empresas mexicanas que generen cadenas globales de valor. Pero eso lo que requiere de fondo es un programa de políticas públicas y de política económica que esté coordinado con las acciones del sector privado. Necesitamos separar ese divorcio artificial y además incluir al sector académico. No podemos avanzar, ningún país del mundo desarrollado ha podido avanzar sin la colaboración de los tres y en México, en el caso concreto de México, que eso además tenga una profunda agenda de inclusión social, porque evidentemente el objetivo debe de ser cómo revertir la precarización que vive nuestro país. José Luis, mencionaste hace un momento una palabra que poco se dice en México, que es patente. Las patentes en México requieren una serie de temas alrededor de, sobre todo, Estado de Derecho. Innovación, por supuesto, pero Estado de Derecho para que se resguarde el derecho de propiedad que se tiene sobre una creación. ¿Dónde está México al respecto y qué le falta para que esa innovación ocurra y el Estado de Derecho resguarde lo que alguien crea? Bueno, sin lugar a dudas tocas un punto medular, es decir, hoy no podríamos salir a la calle, conectarnos vía teléfono con nuestras computadoras, con nuestros automóviles, sin la innovación tecnológica. Una cifra muy concreta, en 2018 China tuvo 1.8 millones de solicitudes de patentes, Estados Unidos 650,000, México no llegó a las 20,000. Pero de esas 20,000, las que acabaron registrándose fueron 500 de residentes en México. Es decir, ¿en dónde estamos? Muy rezagados. ¿Qué se requiere? Estado de Derecho es fundamental, una legislación que promueva, que se salvaguarden los derechos de quien hace innovación, pero detrás de todo eso hay un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo. Educación, vinculación entre las empresas y el sistema educativo, una banca de desarrollo que promueva el financiamiento de una actividad que es muy riesgosa. Lo más probable es que una innovación no tenga éxito, pero tenemos que apostar por ello, porque si seguimos pensando que adoptar, es decir, comprar patentes del extranjero es suficiente, no nos va a alcanzar. Quiero volver al 0.4% de crecimiento promedio. Es
obviamente un promedio, tenemos industrias que no han vivido la transformación que requieren y tenemos industrias de las cuales se podría aprender. ¿Cómo hacer de este promedio una lectura más compleja? Es decir, ¿qué industrias han funcionado bien? ¿Cuáles tienen un enorme rezago? Y cómo hacer literalmente que unas aprendan de las otras. Y le agregaría un eje, el regional, es decir, está muy localizado el éxito y en donde vamos muy rezagados. Evidentemente que el caso de los últimos 10 años más exitoso ha sido el sector automotriz. El Bajío, ¿no? Ahí tenemos muy claro, el Bajío, Nuevo León, Jalisco, el propio Estado de México son exitosos. La industria de la electrónica, la industria aeronáutica es nuestra estrella emergente, en donde lo curioso es que estos son empresas e industrias de alta tecnología. El problema es que todo es, la mayor parte es importado. Pero esto convive del centro de la República hacia arriba. En el sur-sureste prácticamente no tenemos nada. ¿Qué es lo que tendríamos que estar desarrollando? Por ejemplo, ahí biotecnología, nanotecnología para tener agroindustria mucho más desarrollada. ¿Qué tendríamos que estar también trabajando? La consolidación de nuestra industria tradicional. Es decir, hoy tenemos problemas en la industria química, la industria cementera, la industria siderúrgica, el propio aluminio, los plásticos. Me parece que ahí tenemos que tener una mayor actividad para solidificar la columna vertebral de las áreas tecnológicas que México también debe desarrollar. José Luis, en el contexto que estamos viviendo con esta epidemia del COVID-19, el decrecimiento que hay en el mundo, ¿qué verías para la industria? ¿Cuál es el panorama que ves para la industria este 2020, lo que resta del 2020? Bueno, sin lugar a dudas, el reto más desafiante me parece que quizás en los últimos 50 años. ¿Por qué? La industria manufacturera y la industria en general a nivel global, antes del COVID-19, ya venían en franca desaceleración. Alemania tenía 15 meses de caídas consecutivas, Japón retrocesos de entre 7 y 8% al cierre del 2019. Sobre eso, el problema en China del COVID-19 provocó el cierre parcial o total de su poderosa industria manufacturera. El dato de febrero de China fue brutal, la mayor caída en los índices de compra. Entonces, en ese sentido, me parece que aún sin COVID-19 era un reto mayor. Con el COVID-19 lo que tenemos es la ruptura de cadenas globales de valor y evidentemente que eso lo que reclama es un programa de política industrial contingente y de mediano y largo plazo para México. Te quiero preguntar si como alternativa a estos planteamientos que nos dices, no valdría la pena que más bien ciertas industrias en lo individual se apeguen al carril de algunos países, que diga alguna industria, pues yo me voy con el carril de la aeronáutica de Canadá y Europa, yo me voy con el carril de la innovación en los procesos de manufactura de transformación de Israel, y otros digan, yo me voy con lo que está ocurriendo en China, dado que aquí que se resuelva todo lo que nos estás diciendo, desde patentes hasta innovación, parece imposible, ¿no? Bueno, por eso un tanto el reto es histórico, en el sentido de que lo señalas muy bien. México puede comenzar, sí me parece que de manera muy rápida, con su industria más directa, llamémosla más fundamental, construcción, por ejemplo, en donde insumos intermedios se pueden fabricar en el país. Tenemos problemas de carreteras, tenemos problemas de edificación de infraestructura que se pueden atender de manera directa y en donde no necesitaríamos ciencia nuclear para poder echarlos a andar. Eso yo creo que se puede hacer en el país y es de manera más inmediata. Sin embargo, los otros elementos de innovación tecnológica evidentemente requieren una vinculación con otros países para generar transferencia de innovación, generar financiamiento y una colaboración con lo que está funcionando, como bien mencionas, de distinta forma en otros lugares del mundo. La mayoría de esas empresas están en México. Bueno, pues muy interesante. Podríamos platicar horas y horas con José Luis de la Cruz, horas y horas acerca del tema y el reto industrial. Pues se nos acaba el tiempo. José Luis, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos has dado de platicar esta noche. Gracias por la invitación. Gracias, José Luis de la Cruz. Él es el director del IDIC. Carlos, gracias. Buenas noches. Buenas Carlos noches. Mota. Miguel, Encantado. Encantado y pues gracias por acompañarnos. Buenas Amigos, nos noches. vamos. Gracias por habernos sintonizado esta noche y lo invito a que nos sintonice la próxima semana.